Muy bien, muy buenas tardes. Vamos a ver el día de hoy, ya en este bloque de la tarde, lo que es el dimensionamiento entrado, y vamos a iniciar la parte del análisis sísmico-estático, ¿ya? La norma 2006. Ahora vamos a ver el predimensionamiento de elementos estructurales, los principales. Primeramente, en cuanto a losas aligeradas, ya habíamos visto que para carga vertical es flexible y por sí se comporta como un diafragma rígido. El espesor de la losa es la longitud menor entre 25, mejor dicho, la dirección de las viguetas. Espesor de la losa de 4 metros 17, de 5,20, de 6,25 y de 7,30 centímetros. Ladrillo, 5 centímetros menos que el espesor de la losa, ¿no? 5 centímetros menos. Adicional a eso tenemos que considerar también lo que es el piso terminado, ¿no? Piso terminado, ¿de cuántos centímetros es? 5 centímetros. ¿Cuánto es la sobrecarga por piso terminado? 100 kilos, ¿no? ¿Y la tabiquería de cuánto es? 100 también, 100 hasta 150 como tal, ¿no? Entonces, acá tenemos losas aligeradas, ¿no? Acá está el ladrillo con 5 centímetros menos, y todo esto es la altura de él, por el espesor de la losa, la vigueta de 10 centímetros de espesor como tal, ¿no? Piso terminado, 5 centímetros adicionales para dicho cálculo, ¿no? Con una sobrecarga de 100, ¿no? 100 como tal. Para losas macizas también indicamos, losa maciza, carga vertical es un elemento rígido, por sí es un diafragma rígido. El espesor es el aligerado menos 5 centímetros. Para las nervadas, igual que la losa maciza, y el mismo comportamiento también. Muy bien, entonces antes de pasar con vigas, resumimos lo que son losas, ¿ya? Predimensionamiento de los elementos estructurales. En el aligerado, el espesor, longitud nominal sobre 25, longitud menor, dirección de viguetas. Que es de espesor 10 centímetros. Para luces de 4 metros, y 12, 5 metros,
6 metros y 7 metros. El espesor del piso terminado de 5 centímetros. El peso del piso terminado $100 kilos por metro cuadrado. El peso de la tabiquería $100 kilos por metro cuadrado hasta 150. Para la losa maciza, cualquiera de esas dos relaciones, ¿no? Puede ser en dos sentidos, ¿verdad? En dos direcciones, ya, la ligerada en dos direcciones. La maciza también puede ser en dos direcciones, ¿verdad? Sí, en dos direcciones. Es monolítica la losa. La maciza siempre en dos direcciones. Ah, la losa maciza aporta, por ejemplo, la losa ligerada, ¿no? Donde están las viguetas, está aportando hacia las vigas. También la losa maciza aporta hacia acá y hacia allá, hacia las dos direcciones. En el programa de TAP hay una opción, creo que da un solo sentido. ¿Por qué aparece a veces cuando uno utiliza una losa maciza? Y hay una opción que se desactiva y aparece como que en un solo sentido. No te podría decir, habría que preguntarle a los doctores de TAPS, ¿no? Pero la losa maciza aporta las vigas en las dos direcciones, definitivamente. No hay forma de que aporte a la losa maciza en una sola dirección, hacia una viga. No hay. Aporta a las dos direcciones. Cuando dibujaba había una opción
¿no? La losa maciza no, la losa maciza aporta a las vigas, mejor dicho, donde descansa la losa, ahí se aporta. Pocas palabras, ¿no? Es distinta a la aligerada. Si tengo aligerada en una dirección, solamente estoy direccionando en ese sentido. Y es ahí donde están trabajando las vigas, denominadas principales, y las otras denominadas secundarias. Y si yo hago bidireccional, entonces yo estoy aportando hacia allá y hacia acá. Para el predimensionamiento de losas aligeradas armadas en dos sentidos, ¿se puede tomar también esta información? O sea, ¿te refieres a las...? El predimensionamiento. Espesor de la losa. Es lo mismo. Primero, en la losa nervada, ¿qué espesor tiene la parte superior? La parte superior es la misma, por eso te pongo, el espesor de la nervada se refiere a la losa como tal, no al nervio. Losa efectiva, ¿no? Es la misma que la maciza, ¿no? Losa como tal, monolítica, ¿no? El nervio ya no, el nervio no es la altura total de la losa. Losa efectiva se podría decir, en pocas palabras. Entonces, digamos, es un conjunto de vigas tenos, de nervios, la losa nervada. Digamos, es de 20, donde sale el predimensionamiento 20, la parte del patín, digamos, de esa viga T, ¿cuánto hay tiene que ser? que calcular. Variable. Depende de la carga que vas a tener. Esta es losa efectiva, ¿no? Monolítica, losa efectiva, ¿no? Bien, la siguiente se puede pasar. ¿Puede bajar? Doctor, una consulta. En la parte de losas aligeradas dice carga vertical, flexible y sismodiafragma rígido. Esto se refiere a lo que mencionó anteriormente, que son infinitamente rígidas en su plano y perpendicular a su plano no lo son. Se refiere a que cuando tú vas a hacer un análisis por carga vertical, las viguetas se están deformando. Si se están deformando, por lo tanto es flexible el comportamiento, porque hay una deformación. En cambio, en una losa aligerada que tú vas a tener por efecto sísmico, todo eso lo arrastra como un solo bloque, como si fuera una gran placa. Entonces eso se conoce como concepto de diafragma rígido, ¿no? Arrastra un movimiento general. Para Lleva transferir las todo. cargas. ¿Ah? Para transferir las cargas. Transferir todos los efectos hacia los elementos del vórtice. Muy bien. Vigas entonces. Van a depender si son vigas donde están las cargas como tal o no, pero en general se utiliza para el predimensionamiento de vigas dependiendo de la luz, ¿no? Lo más práctico es un décimo del peralte, ¿no? La luz, el peralte es un décimo de toda la luz, ¿no? Y la base es la mitad del peralte, cada 5 centímetros. El espesor de lo que es las vigas debe de ser de 25 centímetros como mínimo para evitar lo que son cangrejeras, ¿no? Cangrejeras como tal, estamos hablando de estructuras aporticadas, que nos van a aportar, ¿no? Podríamos tomar hasta 2/3 en cuanto a lo que es su altura, su peralte. En cuanto a lo que son columnas, ¿no? En columnas nosotros sabemos de que van a aportar tanto para la carga vertical como para el efecto sísmico, ¿no? Como para el efecto sísmico. Entonces, en el aporte ante la carga vertical más el efecto sísmico, se tiene que considerar un factor adicional, pero en lo que es la reglamentación del ACI es todo por carga de servicio, ¿no? Para lo que es el predimensionamiento. Como una forma práctica de obtener, dependiendo de las ubicaciones de las columnas, sean centradas o sean excéntricas o esquinadas, de acuerdo a la reglamentación del ACI tenemos de que el área de la columna con la cual vas a trabajar viene a ser la carga de servicio para las entradas sobre 0,45 de F'C. Y si tienes para columnas excéntricas o esquinadas, sobre 0,35 de F'C. Claro está que las cargas de servicio van a ser distintas por las áreas tributarias, ¿no? En eso ya no
hablamos nada porque todos conocen perfectamente lo que es un área tributaria y el área de porte, ¿no? Esta carga de servicio, con una buena aproximación, porque es un predimensionamiento, podríamos tomarlo como una carga P por el área tributaria y por el número de pisos, para poder predimensionar. Esta carga P, si la categoría de la edificación es A, es de 1500, ¿no? Aproximadamente 1500 kilos por metro cuadrado. Si es una categoría B, es de 1250 kilos por metro cuadrado. Y si es una categoría C, es de 1000 kilos por metro cuadrado, ¿no? Entonces tendríamos el predimensionamiento por cargas verticales que se van a tener. La carga lateral del sismo es post corrida, si nos ha dado una buena rigidez lateral o no. Como una buena aproximación de comprobación, no de predimensionamiento, sino de comprobación en obra, para poder verificar que realmente estas columnas estén bien dimensionadas, si la columna es centrada, es un lado que yo lo podría calcular el área equivalente a la altura del piso sobre 8. Si es una columna que es medianera, altura del piso sobre 9. Y si es una esquinada, altura del piso sobre 10. Otra condición más es que se puede considerar un 80% aproximadamente de lo que es el peralte de la viga, ¿no? Tengo una viga de 50 centímetros, el 80% de mi columna debería ser de 40 centímetros, ¿no? Son aproximaciones que yo lo tengo que tener dentro de mis ratios o medios de control, ¿ya? Lo que sí no debo de olvidarme es de que debo de llevarlo, en un predimensionamiento me puede salir distinto, pero yo tengo que llevarlo hasta que la inercia de la columna sea mayor a la inercia de la viga. ¿Para qué? Para evitar cuando hay una descompensación en cuanto a cuál es el elemento que tiene que fallar, la viga o la columna. Entonces las rótulas plásticas deben de estar en las vigas, más no en las columnas. Consecuentemente, para evitar la rápida rotulación plástica, debo de efectuar de que la inercia de la columna sea mayor a la inercia de la viga, ya la inercia de la columna sea mayor a la inercia de la viga. Vuelvo a repetir, estos métodos no son de predimensionamiento, sino son de chequeo o de control, ¿no? De chequeo o de control que yo voy a tener, ¿no? Pues bien, entonces vemos estos dos elementos, ¿no? Dos, entonces, se debe de utilizar para el peralte
de 1/8 a 1/12 de la luz, la base de 1/2 a 2/3 del peralte. Pero en forma práctica el peralte, 1/10 de la luz, la base, la mitad del peralte. Las dimensiones es cada 5 centímetros. Debo de recordar que el ancho mínimo debe ser de 25 centímetros para evitar cangrejeras. En cambio, si esta viga fuese de albañilería, de un sistema de albañilería, ¿cuánto sería el ancho mínimo? 15, ¿no? 15 como acá. En columnas